Dios los bendiga, bienvenidos a todos a este día de oración profética. Hemos llegado al final de esta serie en este mes porque el próximo jueves, último jueves de septiembre, estaremos en el ayuno congregacional. Así que estaremos todos en Casa de Mir presencial hablando sobre un tema específico que Dios ha puesto en el corazón de nuestro Padre Espiritual. Así que hoy cerramos la serie de enseñanza de la formación, la preparación de un hombre o una mujer de Dios. Según la traducción que hemos usado, la pasión, vemos que hay 3 etapas de formación inicial en un hombre o una mujer de Dios. La primera es aquel que es empoderado a través de la instrucción y corrección, y hemos tratado sobre eso el jueves que ha pasado. Y hoy veremos las últimas 2 etapas juntas. Veremos acerca de la primera, que es la fuerza que uno recibe para tomar la decisión correcta, y la última es acerca de ser guiados más profundamente en el camino de la misericordia. Y saben que estas etapas están conectadas para que aquel hombre y mujer de Dios preparado aprenda una lección muy importante de las 3, y es que ame y haga suya como un tesoro personal la instrucción de Dios, y esa persona va a poder caminar a lo que yo llamo el camino a la gloria eterna. Es una persona que sabe cambiar las prioridades, las sabe ordenar según Dios, sabe poner la voz de Dios en el lugar que corresponde, que es el primer lugar, y es el más importante y es el más determinante en nuestras vidas. Aquella persona que luego de esta formación logra tomar para su vida la enseñanza de hacer valiosa para esa persona un tesoro personal, amar la instrucción de Dios como venga, como Dios utilice sus medios para comunicar su corazón, es una persona que sin duda conocerá y caminará en la gloria eterna de Dios, ya que la iglesia, por medio del arrepentimiento, hemos recuperado ese lugar que antes estábamos destituidos de su gloria por causa del pecado, pero ahora estamos reconciliados, ahora estamos nuevamente en ese lugar, y Jesús, como Hijo del Padre, nos permite compartir su gloria y conocerlo y poder manifestar esa gloria en las naciones. Y está profetizado que las naciones serán llenas del conocimiento de la gloria de Dios. El conocimiento es la intimidad. Intimarán con la gloria de Dios. La gloria es la reputación, la fama, el testimonio de la persona. Por lo tanto, estamos hablando de quién es Dios, de lo que ha hecho, de lo que hace, de lo que hará, que nunca ha fallado, nunca ha defraudado, que siempre ha cumplido cada palabra que ha salido de su boca, que siempre ha cumplido en el corazón del hombre que ha creído y se ha dejado formar los propósitos eternos profetizados sobre cada generación. Así que esa reputación, esa fama, ese testimonio de Dios es la gloria con la que las naciones van a intimar, van a conocerlo, y nosotros tenemos el agrado y el gran privilegio de participar de esa profecía. Que su gloria se revele en nuestras vidas para que las naciones puedan intimar con el Dios de la verdad, con el Dios verdadero. Así que una vez hemos enseñado en la primera etapa del empoderamiento que recibimos cuando somos instruidos y cuando somos corregidos. El corregido era que se me modificaban las conductas indebidas y aprendía las adecuadas, y la instrucción era que se me impartía o se me transmitían las ideas, las conductas, los sentimientos, los comportamientos para poder hacer algo. Así que el poder viene sobre aquel que se permite ser corregido, y aquel que presta atención en lo que Dios diga. El poder va a venir a esa persona y va a lograr hacer aquello que Dios está confiándole. Y ahora la segunda etapa que vamos a ver es aquella persona que recibe fuerzas para tomar la decisión correcta. Y es muy interesante. ¿Por qué?
porque esta etapa viene de un trato personal de Dios con las prioridades que tengo acerca de mis deseos y de los deseos que Dios tiene para mi vida. Dios en esta etapa empieza a enseñarme cómo ordenar y cómo priorizar aquellos que está dentro mío en las partes de los deseos. Hay cosas que yo quiero, hay cosas que anhelo, hay cosas que pienso que me van a hacer felices. Y luego por otro lado está aquello que Dios me comparte de su corazón, aquello que Dios profetiza sobre mí, que la profecía de Dios tiene que ver con una instrucción clara, con el darme a conocer lo que Dios quiere para mí, lo que tengo que hacer en honor a su nombre. Y entonces por un lado tengo lo que quiero hacer, lo que quiero dedicarme, lo que quiero emprender, y por otro lado tengo lo que Dios me dice que debo hacer, que debo emprender, que debo fijar mi atención, que debo prepararme. Entonces tengo eso en mi corazón y cuando empezamos, todos los que empezamos esta etapa, siempre tenemos como prioridad lo nuestro antes que lo de Dios. Honestamente, todo el mundo que se evalúa descubre que siempre tiene como prioridad máxima lo que uno quiere a nivel personal y luego tiene como secundario aquello que Dios dice. Pero Dios en esta etapa te pone de cabeza, te corrige, te modifica esa actitud equivocada y te hace poner prioridad en aquello que Él profetiza, en aquello que Él habla, en aquello que Él da a conocer para nosotros, como la máxima prioridad de nosotros, a desarrollarlo, a cumplirlo, a alcanzarlo. Y luego dejamos para otro momento aquellos deseos personales que tengamos. Cuando Dios logra enseñar esto en alguien, lo puede enseñar como ahora estoy compartiéndolo desde una enseñanza, pero el enseñar de Dios va más allá de una enseñanza, va más allá de una teoría que se puede explicar. La enseñanza de Dios, Dios puede determinar a alguien diciéndole: este es un enseñado por mi palabra, este es un enseñado de mi corazón. Cuando la persona hace hábito lo que fue oído de parte de Dios. Cuando alguien lo hace hábito, cuando alguien lo hace comportamiento, es alguien calificado como un enseñado del Padre, un discípulo de las palabras eternas de Dios. Por lo tanto, muchos pueden decir o interpretar que han sido enseñados en muchas cosas, pero la verdadera enseñanza califica a alguien cuando lo pone por hábito, cuando se vuelve una conducta nueva en ellos. Yo pregunto, ¿cuántos enseñados por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios hay del otro lado? Aquellos que de la enseñanza hacen un hábito. A la enseñanza no le transmitimos simplemente una reacción, no le transmitimos simplemente palabras o lenguajes que tiene que ver con lo eclesiástico, sino que le añadimos la obediencia, le añadimos la fe, le añadimos el compromiso y le añadimos el amor que merece. Y entonces ahí es alguien que podemos calificar como enseñado, alguien que recibe las fuerzas para tomar las decisiones correctas. Esta etapa es tan importante porque es la etapa que te educa y que te hace inclinar tu corazón en amar la voluntad de Dios para tu vida. Yo sé que cuando uno presenta oraciones a Dios y no ha sido formado por esta etapa, no ha sido preparado su corazón por esta etapa, el 100% de esas personas cuando presentan peticiones a Dios no están poniéndola bajo la supervisión del Padre y que el Padre pueda honestamente dar una respuesta según su propósito para cada uno, sino que están orando como diciendo: esto es lo que necesito y esto es lo que quiero. No solamente a Dios le hacen la petición, sino que también le dan las respuestas que ellos quieren. La carencia de no estar preparados de esta manera, de no priorizar lo de Dios antes que lo nuestro, ha generado que se multiplique la inmadurez, que se multiplique la terquedad, que se multiplique la necedad, que se multiplique el comportamiento inadecuado acerca de la palabra de Dios. Por eso tenemos personas que solamente quieren que Dios
concrete aquello que ellos sienten o piensan, pero no están inclinando su corazón y menos sus oídos a prestar atención a la respuesta de Dios. Les falta amor por la voluntad de Dios. El apóstol Pablo nos enseña que la manera en que alguien puede corregir su manera de pensar, que también incluye su corazón, para conocer cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios para la persona, es alguien que es renovado. Y la renovación es la palabra griega metamorfo, que significa literalmente un cambio de forma. Alguien que literalmente recibe un cambio drástico en lo que es su mentalidad, en lo que es su percepción acerca de la palabra de Dios. No la tiene como un decorativo, no la tiene como un momento en una reunión, sino la tiene como lo que es, la que abre caminos, la que alumbra los pasos de los justos, la que da fuerza al que está cansado y da vigor al que no tiene fuerzas, el que trae la renovación sobre alguien y trae la unción sobre alguien. Es la palabra la que abre las puertas del propósito. Es la palabra la que cumple la voluntad específica de Dios. Es la palabra la que genera el poder creativo de Dios delante de nosotros. Es la palabra, el poder mismo que sale de Dios para hacer algo, para obrar algo. Es la palabra hebrea dabar, que tiene que ver con una palabra que tiene acción en sí misma. Una palabra que viene para producir cambios notorios. Por eso cuando uno es renovado en la manera de pensar, también es renovado en la manera en que uno percibe, en lo que uno experimenta y en lo que uno reacciona cuando la palabra de Dios habla. Por eso en ocasiones el Señor Jesús utilizó la palabra, el término del que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu habla. Esa expresión es que aquel que tiene oídos para oír al Espíritu, que tiene que poner en práctica lo que está oyendo. Y entonces nos damos cuenta que hay gente que no tiene la capacidad de oír al Espíritu Santo. Sí pueden oír otros espíritus, el espíritu de ellos mismos, los espíritus inmundos que susurran mentiras, pueden oír al diablo que les habla fantasías a sus corazones y a sus mentalidades y por eso los venda con velos mágicos, con ilusiones que son ficticios y los llena de vendas como una momia. Literalmente los venda y los tiene atados. O sea que no solamente la palabra de Dios tiene que venir a despertar el espíritu, sino que también los tiene que desatar. Así como en el milagro de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor Jesús ordena y dice, Lázaro, sal fuera. Esa expresión de Jesús, esa orden que Él dio espiritual, es un buen ejemplo de lo que representa la palabra dabar en el hebreo. Es una palabra que tiene acción misma, es una palabra que efectúa cambios notorios, como lo pasó en Lázaro, de muerte lo trajo a vida. Pero cuando sale de la tumba, la Escritura muestra que Él sale con las vendas, Él sale con la ropa de muerto, y Jesús da otra orden, pero una orden que fue confiada en el trabajo de alguien más. Él dio la primera orden, una orden que fluyó de su autoridad como Señor. Él le dijo, sal fuera, y Lázaro vivió y salió. Pero la segunda orden que Jesús da es una que encomienda a los que lo aman. Y les dice, desátenlo y déjenlo ir. Entonces, descubrimos que en esta primera etapa de recibir fuerzas para tomar las decisiones correctas, Dios da una primer orden, una palabra que sale de Él mismo como Padre, como Señor. Una palabra que viene a despertarte el espíritu. Pero luego el Señor da una segunda orden a los que aman a la persona, a los que están a cargo de esa persona, sean ministros, sean liderazgos, sean mentores, y aún también personas muy importantes para el cumplimiento de Dios en alguien, la familia, el entorno familiar. El Señor les dice, desátenlo y déjenlo ir. Es un trabajo donde uno tiene que ir y donde uno tiene que tener la actitud, la acción de ayudar a la persona a despojarse de lo viejo.
Entonces tenemos palabras proféticas que pueden despertar el espíritu en alguien. Tenemos palabras proféticas que vienen como una orden para cambiar drásticamente la situación de una persona. Y vemos a las personas que tienen una reacción de vida, una persona que vos ves que se liberan, vos ves que ponen ánimo, vos ves que ahora quieren vivir, pero en el tiempo ves que vuelven a ese estado. Yo pregunto si habrán oído la segunda orden, el entorno de esa persona. Se habrá entendido la segunda orden de desatarlo y dejarlo ir, de quitarles las vendas, las fantasías y conducirlo a una renovación para que puedan vivir aquella primer orden, esa orden de vida, esa orden de propósito, esa orden de identidad. También le digo a las personas que reciben una palabra profética que le despierta, que aprendan a cambiar de entorno, colocándose en lugares y en personas que tienen la capacidad de desatarte para que puedas cumplir lo que Dios está despertando dentro de tu corazón. No vuelvas a enrollarte con los entornos que tuvieron que ver con una tumba y con una muerte. Ahora rodéate con personas que tienen que ver con un desatar y con un vivir en Cristo. Tenés que comprender que necesitas un nuevo lugar y una nueva gente que te rodee, que con la orden profética de desatarte van a trabajar para que puedas alcanzar ese propósito. Y en esta segunda etapa es donde aprendemos a amar la voluntad de Dios para nosotros. Y ese entorno que nos desata es el entorno que nos ayuda a que aprendamos a amar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Porque cuando hacemos peticiones a Dios y estamos bajo la formación de esta etapa, somos personas que revelamos nuestro corazón al Padre en oración, pero estamos dispuestos a obedecer la respuesta que venga del cielo. Estoy dispuesto a obedecer lo que Dios decida en su santa voluntad sobre lo que le estoy presentando. Un sonido claro de cambio en alguien es que acepta de buena gana la respuesta del trono. El apóstol Pablo nos cuenta que 3 veces rogó a Dios que le quitara el aguijón en su carne. Y dice que el Señor le respondió: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y la respuesta de Pablo, la actitud del apóstol, es lo que demuestra esta segunda etapa, este amar la voluntad de Dios para nosotros. Es que él dice: de buena gana me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Él dijo: yo quiero ser libre de este aguijón que me molesta, que me es molesto, que me es incómodo. Pero la respuesta del trono de que se baste en su gracia, que le sea suficiente la gracia del Señor, porque el poder está sobre sus debilidades, fue suficiente para que el apóstol ahora tuviera otra percepción de lo que le estaba pasando. Y ya no vio al aguijón como lo veía antes, sino que cambió su manera. Y él dijo: ahora de buena gana voy a gloriarme en los momentos de debilidad, porque el poder de Cristo va a estar sobre mí. Entonces, cuando uno es tratado en esta segunda etapa, recibe las fuerzas para tomar las decisiones correctas de acuerdo a la voluntad del Padre para nosotros. Somos personas que de buena gana tomamos la respuesta del trono. No actuamos en capricho ni en terquedades, sino que actuamos en gratitud. Actuamos descansando y confiando en la voluntad de Dios. No hay nada más hermoso que tener esa libertad en nuestro corazón y manera de pensar, que sea cual sea la respuesta del trono de Dios, es buena, es perfecta y es agradable, es aquella que necesito. Yo he orado a Dios por cosas y he presentado el diseño y he presentado muchas veces las maneras y las formas en que me parecía y en que me gustaría que pasaran. Pero cuando Dios empezó a responder, empecé a ver que Dios cambiaba fichas y cambiaba cosas en las que yo no quería que cambiaran así. Pero empecé a confiar y a descansar en lo que Dios decidía, porque la conclusión que había en mi corazón era la siguiente: Dios sabe por qué modifica estas cosas.
Dios sabe por qué es de esta manera. Dios sabe por qué es en este momento. Dios sabe por qué es con esta gente. Dios sabe por qué tienen que estar estos y no otros. Dios sabe por qué es de esta manera. Entonces eso generó en mi corazón gratitud a Dios. Eso generó en mi corazón amar la voluntad de Dios, descansando y confiando en que Dios sabe lo que hace. En que si yo voy a traer bajo su voluntad alguna petición, tengo que aceptar lo que Dios diga. Si no, no la tengo que traer al altar. Eso es un principio que tenés que aprender a vivir. Toda persona que traiga algo al altar, sea una petición, sea una ofrenda, sea lo que sea que traiga al altar, tiene que estar dispuestos a aceptar la respuesta de Dios a través de ese altar. Tiene que estar dispuesto a aceptar con agrado lo que Dios hable acerca de lo que le estoy ofreciendo y lo que estoy presentando. ¿Cuánta gente hay del otro lado que se va a dejar formar en esta segunda etapa de recibir las fuerzas para tomar las decisiones correctas? Es que cuando uno recibe fuerzas para tomar decisiones correctas, me está diciendo que es alguien que ha expuesto su corazón, es alguien que ha expuesto lo que está pasando ahora o lo que va a pasar más adelante. Está intentando descubrir y buscar qué piensa Dios o cuál es la voluntad de Dios para eso. Entonces las fuerzas que vienen es la respuesta de Dios. Aleluya. Cuando Dios abre la boca y sale su palabra, lo que sea que el Señor va a decir sobre el asunto, sobre la petición, sobre la necesidad, sobre la oración, es lo que más importa. Ya no importa cómo lo pedí, no importa qué pensaba sobre eso, ya no importa cómo quería que pasara. Lo que está importando es lo que Dios está hablando. Y cuánto deseo que del otro lado florezca el amor por la voluntad de Dios para tu vida. Porque muchas veces pensamos que lo que nosotros queremos, cómo queremos y cuándo queremos es la felicidad que necesitamos. Pero cuando Dios nos trata de esta manera, descubrimos que la verdadera felicidad está en amar y obedecer la voluntad de Dios específica para nosotros. Ahí encontramos la verdadera felicidad, porque Dios no piensa solamente en un acto. Dios no piensa solamente en un acontecimiento momentáneo y temporal. Dios lo que está pensando es en el efecto multigeneracional, en el efecto que producirá por meses y por años cuando eso acontezca. Entonces, cuando Dios responde, Dios está pensando en tu presente, Dios está pensando en tu futuro y aún está pensando en tus generaciones. Por eso la respuesta de Dios es tan impactante al que oye. Por eso tenés que tener oídos para oír al Espíritu Santo. Por eso en esta etapa se te destapan los oídos. Por eso viene esa orden profética de sal fuera en el nombre de Jesús. Otra orden profética del Señor Jesús fue también éfata, cuando puso el dedo en los oídos del sordo mudo y le declaró, le dijo, éfata, sea abierto. Y el sordo se le abrieron los oídos. Es una orden profética para que tenga la capacidad de oír al Espíritu de Dios. Y entonces también tengas el corazón para amar la voluntad de Dios. Proquéndoro, prosquéndoro, presca. Precondo, ropros, candarra, preya. Hay gente todavía con vendas, pero cuando viene la orden profética, no solamente es que te despierta la conciencia para que descubras cómo estás, sino que también viene acompañado de la fuerza para que tomes las decisiones correctas, de ponerte en las manos de los que te van a desatar para siempre. Hay gente que ha despertado, pero aún tiene las vendas de la muerte, tiene las vendas del pasado, tiene las vendas de la religión, tiene las vendas de tiempos pasados, de ciclos no cerrados. Por eso siguen con esa confusión, por eso siguen con esa terquedad, no obedeciendo el 100% la voluntad de Dios. Pero cuando se alinean a la voluntad de Dios, esas vendas caen porque no pueden atar a aquel que está cambiando el corazón. Esas vendas te ataron porque tu corazón era terco, porque tu corazón era duro, porque tu corazón era soberbio, porque tu corazón era desobediente. Pero cuando tu corazón cambia, esas vendas no tienen ya poder para detenerte, sino que caen
porque interpretan que hay una nueva persona debajo de ellas y no es la persona a la que tenían poder para atar, sino que ahora te tienen que dejar ir. ¿Puedes entenderlo? Que tu corazón cambie significa que las vendas del pasado también se van. Que tu corazón y tu manera de pensar cambien significa que las vendas de la muerte te tienen que soltar. Que tu corazón y tu manera de pensar cambien significa que todo ciclo abierto del pasado, que toda venda que provenía de una vieja vida te tiene que soltar, porque dicen, esta no es la persona sobre la cual teníamos legalidad, porque no le encuentro el rencor, no le encuentro el enojo, no le encuentro el pecado, no le encuentro la desobediencia, no le encuentro la rebeldía. Esta es otra persona y te suelta en el nombre de Jesús. Por eso recibe la palabra, desátenlo y déjenlo ir. Ten oídos para oír el Espíritu y tu corazón siempre se va a inclinar a lo que Dios habla. Por lo tanto, vas a amar la voluntad de Dios y va a ser tu máxima prioridad para obedecerla. ¿Y cuál es la fuerza que recibimos? Porque dice que recibí fuerzas para tomar las buenas decisiones. ¿Cuál es esa fuerza? Esa fuerza es una que llamamos: más fuerte fuiste que yo y me venciste. Jeremías capítulo 20, verso 7. Vamos a leer la primera parte del verso 7. En la NBI dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Así concluye esta etapa en alguien. Cuando el Señor te vence. Cuando el Señor te atrae, te dejas atraer y te atrae con el motivo de vencerte. Y Él se hace más fuerte y te vence. Cuando pase eso, que ya en tu corazón no esté la fuerza resistente a lo que Dios quiere, sino que esté la fuerza de amar lo que Dios habla. Ahí podrá decir: Dios ha terminado esta etapa conmigo de formarme. Me ha dado las fuerzas para tomar decisiones correctas, amar y obedecer su voluntad. Y la tercera etapa de formación es guiados más profundamente en el camino de la misericordia. ¿Qué es esta etapa? Esta etapa es crecer en el fruto del amor. Es la graduación de un primer tiempo de formación. Es cuando la vida del Espíritu Santo fluye de nosotros hacia las personas en el trato de la gracia y no de la condenación. Cuando Dios te lleva más profundamente en la misericordia, te hace sumergirte más profundamente en la misericordia. Dios te está enseñando cómo tratar a las personas desde la perspectiva de la gracia. Es cuando el fruto del amor crece en alguien. Dice Romanos capítulo 5, verso 5, que el amor de Dios se ha derramado en nosotros por el Espíritu Santo que nos ha dado. El amor de Dios viene a comprender, porque el apóstol continúa luego explicando en el capítulo 5, y una de las cosas que nos hace entender que ese amor te hace ver, te hace comprender, es que en esto conocemos el amor de Dios, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que el amor de Dios viene a darte una perspectiva sobre las personas, que aunque estén en esa situación y estado y comportamiento, hay una causa para ellos, y la causa es la salvación. Vos te podés poner del lado de juez desde el lugar de solamente hablar de todos sus errores y dónde van a llegar con eso, que también es verdad. Pero cuando crece el amor de Dios en alguien, en esta etapa de caminar más profundamente en la misericordia, mirás todo desde una perspectiva de la gracia. Y ahora no observás solamente lo que les pasa, sus necesidades, sus malos hábitos, su mala vida, sino que pones atención en lo que necesitan para cambiar. Por lo tanto, te dedicas a ser una persona que actúa con la acción que nadie más hace. Por ejemplo,
te volvés alguien cercano y no lejano para ellos. Comprendés que necesitan a alguien de buena influencia, que se vuelva un amigo, una persona cercana, una persona que les hable, una persona que converse. Comprendés que no es una buena idea alejarte, sino que la buena idea es acercarte. Lo otro que entendés es que vas a orar por ello y no lo vas a olvidar. Cuando uno ora por alguien, lo que uno está haciendo es extender una cobertura sobre la persona. Y lo que uno está haciendo es presentarlo a Dios para que Dios ponga de su misericordia sobre la persona. Porque si no oráramos por ellos, los dejaríamos solos y su soledad solamente adelantaría su condenación. Pero cuando oramos por ellos, lo que estamos sembrando es tiempo para que se salven. ¿Qué estamos sembrando? Tiempo para que se salven. Por eso sigue orando por los que no están en el camino de Dios, porque estamos sembrando tiempos, oportunidades de Dios para que se salven. Ellos están necesitando a alguien que los bendiga y no los maldiga. Cuando uno crece en el amor de Dios, crece y camina más profundamente en la misericordia, uno entiende que esas personas caminan bajo la maldición por desobediencia, pero entonces necesitan que alguien extienda un lenguaje nuevo y es la bendición sobre ellos. Y eso no es contradictorio, porque Jesús nos mandó, cuando Él enseña en el Sermón del Monte, que bendigamos a los que nos maldicen. Y cuando el Padre le prometió a Abraham y le dio la bendición, Él le dijo: a los que te bendigan bendeciré, a los que te maldigan los maldeciré. Entonces, cuando yo doy bendición sobre alguien que camina en desobediencia, que alguien que no está en una vida delante de Dios correcta, la bendición que doy es poder compartir una porción de lo que tengo. Cuando lo bendigo a alguien que está caminando en desobediencia, que está caminando en un camino de pecado, los estoy bendiciendo y les estoy mostrando un anticipo, un gustar, una prueba de lo que es la vida de Dios. Obviamente que lo que yo les doy, ellos pueden gustarlo por un momento mientras están conmigo, porque una vez que se alejan de mí, viven el pecado y la bendición no está con ellos. Pero cuando estoy con ellos cercanamente, como un amigo, como una persona, les comparto esa bendición. Y esas personas pueden gustar por esos momentos una vida en Dios. Y así hay personas que se han acercado a Dios por esos momentos, breves momentos, en donde se dieron cuenta cuán diferentes se sentían, por alguien que estaba bendiciéndolos, por alguien que estaba fluyendo en la vida de Dios para ellos. Otra cosa que entendés cuando creces en el fruto del amor es que ellos necesitan a alguien que les extienda la cobertura de la misericordia y no que los despoje dejándolos en vergüenza. Cuando ellos obran en sus pecados, obran en la maldad que todavía habita en ellos, nuestra manera de actuar hacia ellos no sería despojarlos, dejarlos en la vergüenza que tienen, sino cubrirlos con la misericordia, en un trato. Eso cuando vos agarrás a alguien y le hablás, decís: mira, eso que haces, aunque los demás se ríen, no está bien. Eso que haces que a vos te parece simpático, buena onda, lo que sea, no es correcto. Y extender misericordia sobre ellos. Acercarnos nuevamente hacia ellos. Hablar con ellos. Orar por ellos. Extender la cobertura, que vemos las miserias que hacen, pero extender la cobertura desde un corazón renovado, de un corazón que tiene el amor de Dios. Comprender viendo lo que necesitan. Necesitan a Jesús. Y nosotros tenemos la vida de Jesús dentro para poder compartirla. Porque la profundidad de la misericordia es entender lo siguiente: cuando uno crece en la profundidad de la misericordia, entiende que Dios ama tanto a las personas que ha dado a su Hijo
para que crean en Él y puedan salvarse. Y esta es la manera en que termina la tercera etapa de alguien que crece profundamente en la misericordia. Alguien que dice: Dios ama tanto a las personas que ha dado a su Hijo para que crean y se salven. Por lo tanto, cuando crecemos en misericordia con el fruto del amor, entiendo que soy un hijo o sos una hija que Dios está dando a esa persona para que puedan creer y salvarse. Para que puedan creer y cambiar el corazón y la manera de pensar, como ha pasado con nosotros. Para que puedan creer y venir a la luz y ser rescatados de las tinieblas y la condenación. Para que puedan creer y venir a la salvación eterna para ellos y que descubran el propósito de Dios para sus vidas. Por lo tanto, cuando uno camina en profundidad en la misericordia, es cuando Juan capítulo 3, verso 16 en adelante aflora nuestro corazón. Yo entiendo que aquel que yo veo que está mal, que está perdido, que está en rebelión, desobediente y bla, 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 es alguien a quien Dios ama tanto que le da un hijo de Él. Le da a alguien un hijo de Él en forma de amigo, en forma de pariente, en forma de compañero, lo que sea, para que pueda salvarse. Y entonces pasará lo que dice el verso 17, que el verso 17 de 2 de Corintios capítulo 3, luego de que estamos formados de esta manera, de estas etapas, que espero que hayan tomado nota, entonces dice el verso 17, entonces serás un siervo de Dios, completamente maduro y perfectamente preparado para cumplir cualquier tarea que Dios te asigne. Cuando pasás por estas formaciones, Dios dice: este es un servidor preparado, maduro, competente, que le puedo dar cualquier tarea y va a fluir, porque tiene poder en él a través de la corrección y a través de la instrucción que le doy. Porque tiene mi fuerza para tomar buenas decisiones, porque ama mi voluntad. Porque camina en la profundidad de la misericordia. No tiene problema de ser el hijo que envíe a un pecador para que puedan creer en Jesús y salvarse. Encuentra en la persona que no tiene excusas, sino que tiene causas para vivir. No tiene excusas para no hacerlo, tiene causas, tiene motivos para hacerlo. Deseo que del otro lado Dios pueda encontrar personas que se preparen y se dejen preparar así, para que yo los pueda tomar como un hijo, como una hija, y asignarles momentos, personas, lugares, para dar a conocer su reino. Así que quiero que oremos, quiero que adoremos a Dios ahí donde estás. Quiero que comprendamos que estas cosas también libran batallas, porque no es que mientras estamos siendo formados el diablo está indiferente. Todo lo contrario, estamos siendo formados para ser personas que llevemos el reino y obviamente le quitemos lugares, terrenos, personas, y nos va a querer resistir, nos va a querer hacer la contra, va a querer amedrentarnos y demás. Pero nosotros peleamos la batalla de Dios. No peleamos las batallas erguidos, queriendo mostrar nuestro orgullo, nuestro poder. Nosotros nos arrodillamos delante de Dios. Nosotros nos humillamos delante de Dios. Y lo que levantamos es nuestro corazón a Él. Nos arrodillamos y así peleamos nuestras batallas. Y el poder de Dios fluye. Porque mientras estamos arrodillados adorándolo, Dios da una instrucción y viene el poder. Y tomo la decisión de acuerdo a ese poder y entonces viene la fuerza. Y entonces Dios me da como un hijo para cambiar la situación y ahí voy. Y todo fluye en la perfecta voluntad de Dios. Por eso quiero que adoremos. Él nunca abandona a sus justos. Y tome fuerza Siempre nos rodea para pelear las batallas de Dios. de protección. Adora al Señor del otro lado. Levanta Somos tus manos rodeados, Señor. y adora al Señor. Guardas, Adora al Padre. nos proteges. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Y te Señor. adoramos con todo lo que somos. Adóralo. Levanta
Gracias. Señor. Adora al Señor. Tú preparas una mesa para mí Toma fuerzas en Dios. en presencia de mis enemigos. Prepárate para conquistar y vencer en el nombre de Tu Jesús. sangre vertiste tú por mí, así peleo mis batallas. Sí, Señor. Preparas una mesa para mí Está lista la mesa. en presencia de mis enemigos. Verás la victoria. Cuerpo y sangre, Su sangre. vertiste tú por mí, así peleo mis peleamos. batallas. Así peleamos. ¡Aleluya! Creo que tú has vencido. Has vencido, Jesús. Levanto hoy mi canto Señor. por lo que has hecho en mí. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. ¿Cómo? Así peleo mis batallas. ¿Cómo peleas las batallas en el Señor? Así peleo mis batallas. Dilo. Así peleo Mis batallas. Así peleo mis batallas. Recibe fuerzas en Dios. Aleluya. Canta esto. En el valle. ¿Dónde? Estás junto a mí. Siempre está el Señor. Por nadie, tu gracia por siempre junto a mí. Siempre está el Señor. Mis armas son amor y adoración. Así peleo mis batallas. ¿Cuántos pueden decir yo creo, Señor? Yo creo. Que tú Has vencido. Levantamos el canto por lo que has hecho. porque Él ha hecho cosas en nuestras vidas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Proclámalo a los cuatro vientos. Peleo mis batallas. Así peleamos las batallas, recordando a nuestro Dios, haciendo memoria de su victoria para siempre y por siempre. Roche que torro pros kendere presco toro pros alalaba kendere. Así es como venzo. Roche que toro pros. Te adoro, te exalto. Roche que toro pros alalaba. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Así es. Aunque vea que estoy rodeado por ti. Cántalo. Aunque vea que estoy No son los enemigos que me rodean, rodeado por es la ti. presencia la que me rodea. Aunque vea que estoy Hay carros de fuego a favor de la iglesia del Padre. Hay carros de fuego a favor del pueblo de Dios. Hay carros de fuego a favor de los redimidos por la sangre de Cristo. Hay carros de fuego a favor de los que tienen el sello del Espíritu Santo. Más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Padre, abre los ojos del Espíritu a los profetas, que vean. Levanta el espíritu en ánimo, de nuevo, valentía. Toma la espada y pelea en el nombre de Yahweh. Así peleamos. Aleluya. Que estoy rodeado de ti. De la presencia estoy rodeado. Del poder estoy rodeado. De la instrucción profética estoy rodeado. De la corrección a mi vida estoy rodeado. De la fuerza para tomar buenas decisiones estoy rodeado. De las profundidades de la misericordia estoy rodeado. Estoy coronado en gracia y favores.
Aleluya. Estoy rodeado de una promesa eterna. Estoy rodeado de un destino profético. Estoy rodeado de la palabra profética de Dios para nuestras vidas. Así peleamos. Así peleamos. Que torro prosa. Que te reprega. Así peleamos porque todo está consumado en el Hijo Jesús. Todo está consumado, todo está cumplido en el Hijo Jesús. Ahora, ese decreto de libertad, de sanos, milagros ocurren. Y empieza a vencer. Rosa Kanda Rabashe que terebrea. Rosa Kata Rabasaya. Broche que torro, broche que torro, broche que te tere. Broche que te terebebe shoko totore rebesa. Rosa Kanda Rabashe que torro brocha. Ahora. Roche que tarrababa shoko tototore. Rocha candarraba sheke torrobo shakatara. Roche que torrebre. Habla el cuerpo. Ahora se normaliza la salud en el cuerpo. Ahora todo lo que estaba alterado, ritmo cardíaco, presiones arteriales, puntos nerviosos en el cuerpo, ahora se sana. Hay libertad ahora. Espíritus inmundos saltan las vidas. Las vendas caen porque hay nuevas personas, corazones nuevos, mentes nuevas, sangre nueva, órganos nuevos, sistemas renovados. Ahora en el alma también hay libertad, en la mente hay libertad, porque nos exponemos al poder glorioso. Y verdadero. Proshakandaraba seco torobosa. Tú me rodeas, Señor. Proshekendere presho kotoro prosha katarabasaya. Prosheketoro proshekendoro prosha kandara prosha. Prokotorobosa katarabasa kataramasaya. Preketo robro sheke terebe kendo robosa katarabase kotorele. Ahora fluye el poder y te desata. Te desata porque no presentas más peticiones condicionadas a lo que querés. Presentas peticiones anhelando una respuesta del trono de Dios. Esas vendas caen ahora. Caen ahora. Estas situaciones solamente son para que la gloria de Dios se manifieste. Proshakatara brasheketo robosa. Sharabakendo robosheketo robrosha keto robrosha. Proyembre shai kai taramasai. Ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Ninguna lengua que se levante en condenación contra nuestra vida no tiene lugar. Caen delante de Dios porque lo hacen sin el consentimiento de Dios. Y esta es la herencia de los siervos de Yahweh. Proshekendo robrosha. Una mesa lista delante de los angustiadores. Sakatarabase kotorobosha. Kotororoboshaka. Keto robosha, ni una venda me cubre a mí, sino solo el manto del Altísimo. Las alas, la sombra del Altísimo sobre mí, sobre los que creen, sobre mi familia, sobre mis padres, mis pastores, sobre el liderazgo, sobre los hijos de la casa, sobre el cuerpo de Cristo. Proshakatarabaso kotorobosh andekendorobosa. Proshakatarabase kotorobosa kandarabashe kotore. Loroboshe rebeken.
Proshakatarabasaya. Dios siempre está, no se ha ido. Te vas a hacer más fuerte, vas a ganar resistencia, tus lomos se harán más fuertes. Proshakatara proshakandarabashe, proshekendoro proshakandara prashakatarapresh. Veo varones que van a llorar, van a quebrantarse en la presencia. Y veo cómo son abrazados, desahogando su alma. Vas a ser más fuerte. No más duro en la carne, no, más fuerte en la fe, en la confianza. Proshekendoro proshakandara presh. Veo que la gloria de Dios se va a manifestar en situaciones difíciles. El honor de Dios se va a manifestar. Proshakandara prosheketoro brosha. Aleluya. Aleluya. Pero hay una palabra. Victoria. Victoria, victoria, victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria. Hay victoria en el nombre de Jesús. El Señor nos ha dado la victoria. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Cree, confía, sé preparado. Vive el propósito de Dios. Nos estamos encontrando este día domingo, 10 de la mañana en casa de Mir. Y deseo ver gente preparada y victoriosa. Dios te bendiga.